Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias al el CITOP, ¿vale?, por invitarme a esta jornada y a contaros cuál es o cuál está siendo la experiencia de implementar la metodología BIM en AENA. Yo soy Marta Terrero, soy responsable del Departamento de Desarrollo e Implantación BIM en AENA, que está enmarcado dentro de la Dirección de Infraestructuras de la organización. Y bueno, pues en el 2017 AENA se marcó el reto, porque es todo un reto, como hemos visto, de implementar esta metodología, cambiar, bueno, afrontar una nueva forma de trabajar, aprovechándose de los modelos de información y de la nueva tecnología, las oportunidades que nos ofrecen, y bueno, pues empezar esta misión, ¿no? Quiero contaros, sobre todo, el papel que juega y que está jugando el CDE, el entorno de datos colaborativo, dentro de nuestra estrategia de implantación. Al final, la estrategia de implantación interviene en muchos factores. Una pieza fundamental y clave, como hemos visto, con todo lo que nos han contado María, Jorge, Javier, es fundamental el papel que juega. Y bueno, pues quiero que lo veáis cuál es, ¿no?, cómo está enmarcado dentro del proceso y la estrategia de implantación que definimos en AENA. Pues como digo, en 2017, cuando arrancamos y nos planteamos el primer objetivo, que fue el de definir un plan estratégico para implementar BIM en la organización, con una hoja de ruta en la que nos marcábamos bueno, pues el objetivo final de la implementación, ¿no? Ese objetivo final que, bueno, pues estamos diciendo, el 2030 es muy ambicioso. Bueno, pues es un proyecto a muy, muy, muy largo plazo. Bueno, pues que al final iremos recorriendo poco a poco, iremos haciendo camino al andar, ¿no? Y bueno, pues llegará, pero como no podemos ir o no se puede implementar y transformar una organización de 0 a 100, marcamos un plan en etapas. Y bueno, pues el gran proyecto, el gran reto de implementar BIM en la organización lo dividimos en estas etapas que veis aquí. Una etapa inicial, donde, bueno, pues nos centramos en los modelos BIM, en los entregables adicionales que la implementación de la metodología BIM íbamos a recibir de las empresas que trabajaban con nosotros en fase de proyecto y obra, fundamentalmente, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues empezar a familiarizarnos con estos modelos, ¿vale? Veis que en la etapa 1, ¿vale?, entra en juego el entorno de datos colaborativo, este CD para la gestión de proyectos y obras. Una etapa 2, donde nos centramos en el uso del entorno de datos colaborativo para la gestión de los modelos de información de los activos. Al final nosotros no implementamos BIM en un proyecto concreto, en una obra concreto o en un conjunto de obras. El objetivo es implementar BIM a nivel de gestión de la infraestructura, en la que se nos da la casuística de que en una misma infraestructura hay muchas actuaciones que se desarrollan en paralelo, ¿no?, durante el tiempo, con lo que la coordinación, en el sentido de AENA, no es a nivel específico de proyecto, sino a nivel de activo, de distintas actuaciones o de distintos proyectos que se estén ejecutando sobre un mismo activo. De ahí bueno, pues, la importancia o nuestra preocupación por ser capaces de gestionar esos modelos de información de activos, que no son más que el resultado del traspaso de unos modelos de información que íbamos a recibir al final de obra, los modelos ASBIL, los modelos de entrega de documentación final de obra. Bueno, ¿qué hacemos con ellos y cómo los integramos? Primero, dentro de nuestra propia infraestructura, que en la mayoría de los casos, además, es existente, no es algo de nueva construcción. Nuestros aeropuertos ya están construidos en la mayoría de los casos. Sí que podremos construir determinados activos, pero la mayor parte de nuestros proyectos se da sobre un entorno ya existente, ¿no? Y bueno, y los
usos y aplicaciones que que vamos a hacer de esos modelos de información, esos contenedores de información, con otras herramientas de gestión que ya tenemos en la organización y con las que tenemos que vivir, que están plenamente implementadas y, bueno, pues que tenemos que adaptarnos a sus necesidades, a sus procesos, y al final el objetivo es facilitar, bueno, pues la gestión que actualmente hacemos con todas esas herramientas. Y bueno, y el objetivo final, ¿no? La etapa 3, BIM en todo el ciclo de vida. Ese BIM integrado que comenta María y que efectivamente es un reto, pero que forma parte de nuestra estrategia. Y bueno, nosotros también, bueno, pues como en el caso de ADIF, empezamos en el 2017, llevamos ya muchos años. Es cierto que la etapa 0 nos ha llevado mucho más tiempo del que inicialmente pensábamos, porque no es solo, bueno, la etapa 0, es la definición de la etapa 1, identificación de necesidades de etapa 2. Hay que tener en cuenta al final muchos factores que van a ir entrando en juego en etapas posteriores y en base a los cuales pues vamos a tomar, necesitamos aclarar para poder tomar determinadas decisiones y llegar a este objetivo final. Entonces, bueno, como veis, el entorno de datos colaborativo y el CDE es la pieza clave que nos va a guiar en nuestro plan de implantación o de incorporación de la metodología BIM en AENA, y la implementación de este entorno de datos colaborativo en distintas fases del ciclo de vida de los activos va a ser lo que va a conllevar el cambio de etapa que hemos fijado, ¿no? Entonces, bueno, es la importancia que tiene este CD, ¿no? Este entorno de datos colaborativo en la organización. Lo primero, ¿por qué, no? ¿Para qué necesitamos y qué beneficios son los que nos aporta, ¿vale? Bueno, pues han comentado, pero centralizar. He extraído la clave, creo, del éxito de la implementación, que es el centralizar la documentación en un único entorno de datos, pese a que ya hemos comentado, bueno, pues tendremos, ¿no? Tendremos eso de un único entorno de datos o un único CDE. Bueno, pues habrá varios y más adelante a lo largo de la presentación os iré contando y veréis qué es esto, ¿no? Mejorar la comunicación, facilitar el traspaso de información y poder realizar una integración de los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues fundamentalmente las pérdidas de información que vienen dándose históricamente en la comunicación, ¿no? O entre los agentes, se basa fundamentalmente en los cambios de fase de proyecto a obra, de obra a operación y mantenimiento, y de operación y mantenimiento a la fase de proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues centrados en eso, en mejorar y en facilitar ese traspaso de información, evitando la pérdida de información entre las fases, centramos, bueno, pues esta línea, ¿no?, que marco, y esta separación que hace la ISO entre modelo PIM, modelo de información de proyecto, modelo AIM, modelo de información de activo, y su gestión dentro de un CD o de 2 CDs, como veréis más adelante, pero con un traspaso de información y unos procesos para llevar a cabo ese traspaso establecidos y definidos. Bueno, el CDE proporciona eso, una plataforma sobre la que gestionar toda la información relacionada con nuestra infraestructura aeroportuaria. Nos va a permitir mejorar las decisiones sobre el diseño, la operación y la planificación de inversiones futuras, lo que en última instancia mejorará la eficiencia, ahorro de tiempos y costes. Esto a día de hoy es complejo. Estamos en un momento en el que bueno, hay una transformación, ¿no? Hay una transformación y nos cuesta más hacer las cosas en BIM que hacer las cosas de la manera en la que veníamos haciendo tradicionalmente, porque requiere un esfuerzo adicional y, por lo tanto, un mayor esfuerzo y un mayor tiempo. Pero con una visión futura de todo esto, pues, lógicamente, cuando tengamos todo y hayamos llegado a ese nivel de madurez, a ese nivel integrado, pues sí creo que consigamos bueno, pues llegar al objetivo para el que implementamos esta metodología. ¿Qué
¿Qué proceso es el que llevamos a cabo para la adquisición del entorno de datos colaborativo? Hicimos un estudio de diagnóstico de los flujos de los procesos. Se ha hablado mucho de los flujos. De los flujos. Al final, lo importante es que las herramientas se adapten, como decimos, a nuestros procesos de trabajo, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que los distintos agentes tienen que hacer y esos procesos llevárnoslo a cabo a un entorno digital. Identificar posibles usos BIM para los roles, para qué va a utilizar los modelos de información o qué acciones son las que va a realizar en un entorno de datos colaborativo o en un modelo de información un agente concreto en un momento concreto, ¿no? Para poder identificar cuáles eran las necesidades para definir las funcionalidades que requeríamos a un CD. En AENA licitamos un expediente para adquirir las herramientas para la integración de los procesos BIM, para adquirir este CD. Y bueno, pues lo que establecimos fue qué esperábamos de ese CD y ahora nos centraremos y veremos qué es, dentro de todas las necesidades que establecimos, cuáles son las que consideramos más importantes, ¿vale? Licitación, licitamos y contratamos la herramienta en base a estas necesidades. Bueno, pues se presentó oferta y, bueno, pues la adjudicación, el adjudicatario del expediente, la solución tecnológica que aportó, bueno, fue basada en la solución de Autodesk Cloud, más una serie de desarrollos y de integraciones adicionales, pues como han comentado ya mis compañeros, no solo la solución tecnológica no es únicamente una herramienta o un software. Antes Jorge comentaba las opciones, ¿no?, que había entre desarrollos comerciales, desarrollos propios. Bueno, pues entre desarrollos propios, la capacidad de hacer un desarrollo propio, bueno, pues por plazos, por tiempo y sobre todo por el avance, la rapidez con la que evoluciona todo el mundo tecnológico para una empresa, bueno, pues que los plazos de licitación son largos. Bueno, pues consideramos que era preferible el tener una herramienta con una solución ya de mercado, pero que sí que cubriese todas las funcionalidades o las necesidades que nosotros requeríamos, de manera que, bueno, muchas de las herramientas que hay en mercado permiten, ¿no? Oye, yo te doy esta besta, pero permiten ciertos desarrollos y cierta adaptabilidad con, bueno, pues con integraciones con otras o con desarrollos adicionales. Una vez adquirida esa herramienta, se ha tenido que hacer todo el proceso de configuración y adaptación de los procesos y acciones que ya habíamos predefinido, pues también lo han comentado, el hecho de tener una herramienta de mercado, una solución ya existente, pues implica que determinados procesos a lo mejor los adaptes realmente para sacar el beneficio. Pues nos ha pasado la circunstancia de que, oye, pues esta acción no la tenía considerada inicialmente porque no era un proceso que yo llevase a cabo y por tanto no lo he transformado en una acción BIM, no era una actividad que yo hiciese, pero la herramienta me da una funcionalidad, veo un potencial y un aporte de valor para la organización en esa funcionalidad. Y, oye, pues me planteo adaptar esos procedimientos, ¿no? Tras esa configuración y adaptación de los procesos y determinación finalmente de cómo voy a utilizar el entorno de datos colaborativo en mis procesos de gestión y desarrollo de proyectos, posterior ejecución de obra y posterior actualización de mis infraestructuras en fase de operación y mantenimiento, realizamos los testeos y validación de esos procesos, de esas configuraciones, documentamos las guías, muy importantes, guías además concretas, con acciones concretas para cada uno de los roles y dar la formación. ¿Cuáles son los requisitos del CDE? Bueno, he simplificado todos los requisitos que establecimos para agruparlo en lo que creo que ha resultado ser más crítico y en lo que nos hemos centrado también durante, bueno, en la configuración, ¿no? La visualización. Para nosotros era muy, muy importante y sobre todo viniendo de etapa cero, donde la información o los modelos los recibíamos y archivábamos en carpetas
repositorios de red, cuáles eran los visores, cómo accedían los agentes internos de AENA a esa información, a esos entregables que estábamos recibiendo. Entonces, poder visualizar los documentos, poder visualizar los modelos en distintos formatos. Pero no solo los modelos, sino también planos y documentos. Yo no puedo separar el proyecto. Yo, al final, toda la documentación del proyecto la quiero tener en el mismo entorno de datos colaborativo, precisamente para facilitar esa integración de datos de la que hablamos y centralización de la documentación de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, era muy importante que tuviese capacidad de visualización de documentos en formatos de diferente índole, que prácticamente me permita abrir la mayoría de los software con los que trabajamos habitualmente, que me permita visualizar planos y modelos, que dentro de los modelos tenga la capacidad para buscar activos, sistemas, ubicaciones dentro de un visor 3D, poder ver y aislar activos que yo selecciono un espacio con las propiedades dentro de un visor BIM, y además que estas herramientas, o sea, que este visor de modelos sea fácilmente manejable por un usuario que no trabaja, cuya función que no trabaja en BIM, sino que desarrolla proyectos en BIM. Al final, es verdad que todo este tipo de herramientas hay en el mercado para los que estamos en este mundo de BIM. Son muy fáciles de utilizar porque estamos muy acostumbrados a ello, pero es verdad que, oye, a quien no, el modelo debe servir como apoyo para revisar el proyecto, para gestionar el proyecto, que es la parte, digamos, que hacen nuestros gerentes de proyecto dentro de la organización, pues necesitan unas funcionalidades muy básicas y sobre todo muy sencillas para utilizar, ¿vale? Bueno, realizar búsquedas sobre los modelos mediante filtros dinámicos, al final poder moverte sobre el modelo, poder crear vistas, poder configurarlas y poder crear anotaciones tanto sobre los modelos, planos, documentos, para intercambiar información con los adjudicatarios, con otros agentes de la organización. Gestión documental y documentación, el registro, ¿qué queremos tener dentro del CDE? Todo el registro y notificación de las entregas. La capacidad de crear metadatos asociados a los archivos con el fin de poder agruparlos, seleccionarlos y obtener información que necesito en cada momento. Tener la trazabilidad de las entregas mediante ese registro de versiones, personalizar los flujos de revisión y las aprobaciones. Aquí hay una parte muy importante y sobre todo en los cambios de estado que plantea la ISO, ¿no? Y que veremos también en la siguiente diapositiva, cómo los flujos de revisión, al final, el cambio de estado de los documentos van asociados a un flujo de revisión. Hay un documento que tiene que ser aprobado, validado, primero por la empresa adjudicataria, por el contratista, y luego hay un proceso también de revisión y validación de la documentación por parte nuestra, por parte de AENA. Ese registro y notificación de comentarios entre nosotros, AENA, y nuestros adjudicatarios, queremos hacerlo dentro de este entorno de datos colaborativo, de manera que quede el registro y la trazabilidad de las entregas, de los comentarios o rechazos de la documentación y de las validaciones que se hace a esa documentación y que conllevan cambio de estado, de los estados de la ISO de la documentación. Y bueno, pues clasificación y gestión de esos comentarios asociados a los archivos, ¿vale? ¿Qué debe tener también el CDE? Capacidad de integración con sistemas externos, ¿vale? El CDE se plantea como un repositorio documental para fase de proyecto, para fase de obra y como un repositorio documental para la gestión de las infraestructuras, para la gestión de los activos. En esta fase yo tengo actualizados mis modelos de información de los activos, ese proceso de actualización que también lleva un trabajo implícito en el que participan agentes específicos, también se lleva a cabo, se desarrolla dentro del entorno de datos colaborativo. Además, considero que tiene tanto potencial como puede tener ese entorno en fase de desarrollo de proyecto, desarrollo de obras.
o ejecución de las obras, de manera que tenga el control de esas actualizaciones que se van dando sobre las infraestructuras. Nuestras infraestructuras cambian continuamente, están en continua evolución y nos parece muy importante tener pues esa parte, digamos, también de control, registro, de trazabilidad y evolución de los modelos de información de activos controlada y registrada en un entorno de datos colaborativo. Para que, una vez que yo tengo ese modelo de información, pueda integrarlo y utilizarlo para traspaso de información a otras herramientas GIS, a otras herramientas que ya tenía incorporadas en la organización para gestionar los proyectos, para herramientas de gestión de mantenimiento, GEMAOS, para herramientas de control de instalaciones SCADAs y otros sistemas de gestión pues, asociados a patrimonio o a otros usos. Muy importante, está el primero, lo he dejado para el final, pero por la importancia que tiene y porque quiero pararme en la herramienta de auditoría de los modelos. Bueno, si los modelos no están auditados y no tienen la información con los requisitos que se establezco y no están suficientemente bien organizados, no tienen los datos que yo voy a extraer de ellos, no me van a servir de nada para ninguna de las fases, pero especialmente en esta fase de operación y mantenimiento y para esta integración con otros sistemas de gestión de la organización. Y luego hay otra serie de requisitos técnicos, seguridad de la información, por supuesto, sistemas de autentificación y perfiles de usuarios integrado, toda la gestión de usuarios, roles asignados, qué funciones, qué permisos se les da y, sobre todo, qué acción desempeñan dentro de esos flujos que yo he establecido o he preconfigurado para validar o aprobar la documentación en los procesos que tenemos definidos. Que tenga capacidad de almacenamiento ilimitada. Esto para nosotros era muy importante porque arrastrábamos un problema de capacidad de almacenamiento en nuestras carpetas, en los servidores de red, los modelos de información para compartirlos, para traspasarlos, pues al final habíamos pasado de gestionar o de recibir unos proyectos y una información durante la ejecución de la obra y en la fase, sobre todo, de entrega de las BIL. Pues tenía metodología tradicional, habíamos pasado eso de tener un peso, esos archivos, muy inferior al que al que estamos teniendo recientemente. Entonces, poder compartir esa información sin estas limitaciones o estos problemas que veníamos teniendo. Y posibilidad de migración a otra plataforma en un futuro. Eran un poco los requisitos técnicos principales que se requerían en el contrato para que nos propusiesen la solución, ¿vale? En la fase de configuración se ha hablado mucho de eso, qué es lo que necesito para configurar la plataforma, tener perfectamente identificado qué acciones hace cada agente. ¿Quién las hace? ¿Para qué la hacemos? ¿Y a quién va asociada? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que hago? ¿Y quién va a realizarlo? Aquí es un ejemplo de un cuadro para cumplir un uso, un objetivo específico. ¿Por qué? Pues porque toda la configuración está basada en esos procesos BIM. En esos procesos BIM que, para definirlos nos acogemos o transformamos, digamos, los procesos que teníamos implementados de manera tradicional en procesos BIM basados en estos estados de la información que nos marca la ISO. Trabajo en curso, compartido, publicado y archivado. Se ha hablado ya mucho de esto y yo simplemente se ha hablado de distintas casuísticas. Jorge lo ha explicado. ¿Cuál es el concepto del CDE o de los estados, trabajo en curso, compartido, publicado y archivado, para nuestros adjudicatarios y para nosotros? Al final, el adjudicatario, las empresas realmente que están desarrollando los proyectos y desarrollando la documentación de la obra,
bueno, tendrá sus propios procesos de revisión internos dentro de sus entornos de datos colaborativos. De acuerdo a sus flujos de revisión y a su normativa y a sus guías internas, tendrá que haber un traspaso a nuestro entorno de datos colaborativo, donde también existirá ese trabajo en curso, compartido, publicado y archivado, de acuerdo a los procesos que, una vez que el adjudicatario, el contratista, me entrega la documentación, yo, digamos que vuelve otra vez a tener unos flujos de revisión internos dentro de la organización. Entonces, aquí tenemos, bueno, pues el CDE, ¿no?, el entorno de datos colaborativo de una TRP, en caso de que sea una fase de redacción de proyecto, en caso de que sea una fase de ejecución de obras será una constructora, y en caso que sea un proceso de mantenimiento de un modelo de información de un activo, pues será el servicio que me dé respuesta a esta necesidad, ¿vale? Tendré un CDE del proyecto donde yo gestione o valide y realice esos flujos de revisión dentro de mi entorno de datos colaborativo para gestionar proyectos o para gestionar obra, y luego, por otro lado, tendré el CDE en el que tenga la gestión de los activos. De manera que, como indicaba al principio, yo lo que tengo que tener muy bien definido son esos traspasos de información y los flujos flujos de información que se van dando en las distintas fases, dentro de cada una de las fases y, sobre todo, dentro en el momento que hago un cambio de fase. En cada uno de ellos intervendrán agentes diferentes y, bueno, de ahí esa separación o esa diferenciación, porque al final los agentes que participan son diferentes y los documentos, digamos, sobre los que trabajan también son distintos. En la fase de configuración se ha hablado ya que es importantísimo la organización de la información. Aquí tenemos la organización de la información. Yo parto, ¿vale?, de todos los aeropuertos de AENA, cada uno de los aeropuertos. Dentro de cada uno de los aeropuertos tengo activos, tengo distintas tipologías de activos, tengo distinta tipología de documentación asociada a esos activos. Esa documentación es el punto de partida para el desarrollo de mis proyectos, que será utilizada como documentación de referencia y se deberá compartir con la asistencia técnica de redacción de proyecto al inicio del proyecto para la obra y finalmente volverá otra vez de vuelta a mi repositorio para que yo lo integre como parte de la documentación que tengo de ese activo. La organización de la información, clave para llevar a cabo todo el proceso. Si no tengo la información organizada y estructurada y correctamente codificada, la regla de nomenclatura no me sirve de nada. Bueno, puedo sacar poco beneficio o poco valor de la cantidad de datos que tengo almacenada dentro de este entorno de datos colaborativo. Y una parte muy importante también dentro de la configuración, la composición de los modelos de información. Estábamos hablando un poco a nivel de documentos, ¿no?, de archivos, como una parte muy importante de esos documentos, esos archivos que yo almaceno dentro del entorno de datos colaborativo, están los modelos de información con su geometría, con su documentación asociada y enlazada y con su información. Bueno, pues ser capaces de hacer ese traspaso entre unas fases y otras sin perder o con la mínima, sin perder los datos que yo necesito y que yo he establecido que necesito para siguientes fases, pues es la clave para el éxito de la implantación. Y llego ya a la solución, a cuál es la solución del CDE, y que, bueno, pues que en base a todo lo que hemos venido andando de cómo hemos definido los procesos, las entregas, las acciones que hace cada agente dentro de los distintos entornos y estructura de carpetas que se ha establecido, pues la solución del CDE que adoptamos es, dentro de una misma solución tecnológica, dos entornos diferentes, uno para la gestión de proyectos y otro para la gestión de activos. Los usuarios, los roles van a ser diferentes, habrá una
conexión y relación, sobre todo en el traspaso de información, en determinados momentos que tengo perfectamente identificados dentro de mi flujograma de gestión de proyectos y de gestión de activos, para que se produzcan esas comunicaciones. Al final no es más que organizar y establecer en un punto concreto del desarrollo del proyecto, en un punto concreto del desarrollo de la obra, el extraer una solicitud para que un agente específico haga una acción en otro sitio que sirve para, para dar respuesta a necesidades en otra fase diferente, ¿no? Y aquí tenemos, pues como he comentado antes, no es solo mi solución tecnológica como entorno de datos colaborativo, sino la importancia de las conexiones o de los conectores con herramientas de gestión que tengo actualmente en la organización y que necesito para redactar proyectos, y que son herramientas asociadas a gestión de presupuesto, gestión de planificación, gestión de procesos, que es el BPM, y clave, el software de auditoría, una aplicación que me permita auditar los modelos y verificar, garantizar que los modelos que yo recibo satisfacen los requerimientos o las necesidades que he establecido y que me van a permitir dar continuidad a esos modelos a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura. Y en fase de operación y mantenimiento tengo un repositorio para gestionar los activos, donde pues tendré un repositorio documental, igual que tengo un repositorio documental para el desarrollo de los proyectos, para el desarrollo de la obra, tendré un repositorio documental para gestionar mis infraestructuras con toda la documentación asociada a esas infraestructuras, que me permitan el consumo de datos por el resto de software de gestión de AENA. Resto de software de gestión de AENA que, pues iremos por etapas, iremos por fases y, de momento, pues los identificados, digamos, en un primer nivel son los que aparecen ahí, que serían Máximo para gestión de mantenimiento, SAP para gestión de activos y SIGRA para gestión de espacios, que es el GIS al final. ¿Vale? Y aquí tenemos los estados de información en cada uno de mis entornos de datos colaborativo, en curso, compartido, publicado y archivado. Cada una de las fases, la documentación pasará por estos estados. Y pues ¿cómo se propone, ¿no? ¿Cuál es el despliegue de la solución? Alineado con el plan de incorporación de la metodología BIM y de las fases que establecimos en el plan estratégico al inicio de la implantación, hemos definido las etapas del despliegue de la solución. Una etapa dentro de las etapas del plan, la primera que está enfocada a la configuración del CDE para la gestión de modelos de información de proyectos y resto de documentación asociada tanto a proyecto como obra y seguimiento de la obra. Hemos dividido en dos. Por un lado, la configuración para el desarrollo de proyectos y, por otro lado, la configuración para el desarrollo de obras. ¿Por qué? Los roles son diferentes, los flujos de trabajo son diferentes, los entregables son distintos. Entonces, definimos a nivel de usuarios, flujos y guías la fase de proyecto en primera instancia. Estamos en fase, esperamos poder implementar o desplegar la solución para el desarrollo de todos los proyectos a lo largo de este año. Ya se está haciendo algún piloto para probar esos procesos que hemos definido, y en una siguiente etapa, en una siguiente fase, configurar, implementar y desplegar el CDE durante el desarrollo de las obras, con los usuarios, agentes que intervienen en la fase de desarrollo de obra y con la documentación asociada para dar cumplimiento a los usos y objetivos de esta fase. Y luego tenemos la etapa 2, que va enfocada al piloto de explotación y mantenimiento, y en el que sí que el despliegue irá a continuación. La definición de todos los procesos y todas las necesidades va en paralelo, con líneas abiertas de actuación y con actividades que estamos desarrollando en fase de análisis y estudio de las tres, de todas las etapas. Para eso, primero, configurar y analizar en el aeropuerto de piloto para explotación y mantenimiento. Muy importante en explotación y mantenimiento el proceso de actualización de los modelos de información de activos a partir de la documentación que yo voy recibiendo de distintas obras, de distintos proyectos y documentación de referencia que yo doy a distintas empresas que trabajan sobre el mismo activo. Luego, una vez que tengamos el despliegue de la solución para el piloto en un aeropuerto,
bueno, pues extenderemos a todos los demás aeropuertos, de acuerdo al avance de la implantación y a la digitalización de las infraestructuras de AENA, que iremos digitalizándolas, y esa digitalización la iremos gestionando y almacenando en ese CDE, entorno de datos colaborativos, ya para la gestión de activos. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contaros. Espero que os haya gustado, o al menos os hayáis quedado con una idea de qué es lo que estamos haciendo en AENA, lo que llevamos y hacia dónde vamos, sobre todo hacia dónde vamos, que queda mucho. Quiero remarcar que es un proceso largo, que, bueno, que la implementación de BIM, cualquier empresa, es algo progresivo, que hay que ir poco a poco, que hay que empezar, que hay que ir teniendo objetivos a corto plazo, con una visión futura, pero bueno, ir poquito a poco haciendo el reto, partiéndolo en partes, ¿no? Pequeñas o más, bueno, pues que sean más asequibles, digamos, controladas, y ir dando pasitos poco a poco, que al final, bueno, pues es un proceso lento, pero que los resultados tienen su recompensa y obtendremos los beneficios en el futuro. Nada, muchas gracias.